soy Montserrat. Yo les hablaré sobre el derecho laboral y les explicaré algunos conceptos para aquellas personas que pues son trabajadores, empleados. Les puede servir de mucho la información que yo les voy a brindar a continuación. Para empezar, yo la información la estoy sacando de la Ley Federal del Trabajo y del libro de Derecho Laboral de la autora Livia Reyes Mendoza. Para empezar, les hablaré sobre la duración de las relaciones de un trabajo. Puede haber por obra determinada, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado. La obra determinada, yo les daré un ejemplo. Esta duración de la relación del trabajo termina, por ejemplo, en una obra cuando se le contrata a las personas para que realicen cierto trabajo laboral, ya sea realizar una casa, un edificio, y cuando se termina la obra, que ya está todo bien, ya lo realizaron, ahí termina la relación laboral y es lo que dura, el tiempo que duren haciendo esa determinada obra. Les hablaré sobre el tiempo determinado, que en este solo se contrata a la persona por cierto tiempo, ya sea una semana, 15 días, un mes, dependiendo las actividades que vaya a realizar el empleado, es lo que se le va a contratar de tiempo. Y por tiempo indeterminado, que la ley es el tiempo que más prefiere, ya que la ley establece que los trabajadores deben de tener un trabajo y estabilidad dentro de su trabajo. Ahora les hablaré sobre la suspensión. Son las causas de suspensión temporal las que están señaladas en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Solo por esas causas pueden ser suspendidas las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad contagiosa, una incapacidad, etc. Hay muchas causas por las cuales se debe de suspender y está estipulado en el artículo 42 de la Ley Federal y es la suspensión. Y les hablaré sobre la rescisión, que es finalizar la relación de trabajo por alguna de las dos partes, ya sea por el patrón o por el empleado. Por ejemplo, cuando una de las dos partes incumple sus obligaciones y tiene causa justificada. La rescisión se divide en dos partes: la rescisión de las relaciones laborales sin responsabilidad para el patrón, que es una, y viene estipulado en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que señala cuáles son sus causas sin responsabilidad para el patrón. Por ejemplo, que el empleado ocasione algún daño material dentro de la empresa. Supongamos que dañó algunos materiales con los que él hace su labor diaria. Entonces el patrón ahí dice que pues ya no quiere trabajar con él y entonces utiliza la rescisión y no queda en el patrón sino en el empleado. Y la segunda, rescisión sin responsabilidad para el empleado, que esto viene estipulado en el artículo 51, que señala las causas. Por ejemplo, cuando el patrón reduce un salario, que le reduce el salario a su empleado, entonces pues ahí puede decir el empleado que ya no quiere trabajar con él, utiliza la rescisión y ya no queda dentro del empleado sino del patrón. Y por último les hablaré sobre la terminación de la relación laboral. Sus causas las señala el artículo 53 y el 434 de la Ley Federal del Trabajo. Sus causas, por ejemplo, el mutuo consentimiento, la muerte del trabajador, la terminación de la obra, como les venía comentando. A la hora de que, por ejemplo, se termina una obra, ya se termina la relación entre el patrón y el trabajador. Entonces se terminan las obligaciones y las responsabilidades y listo. Ahí es donde esto es la terminación de la relación laboral. Luego les explicaré sobre las jornadas de trabajo. Esto creo que para muchos se ha de ser muy importante, que viene estipulado en el artículo 58 al 68 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que para conocer cuál es la jornada laboral que un trabajador debe cubrir al día o tiempo laboral se le conoce jornada diurna
nocturna y mixta. Algo que también es importante que debemos de saber, nosotros los trabajadores, también son los días del año los que son inhábiles y de acuerdo a esas fechas el trabajador no está obligado a laborar. Y si de lo contrario el trabajador trabaja esos días, el patrón está obligado a pagárselos conforme a lo que dice la ley. Las jornadas de trabajo, como les comentaba, se dividen en tres, que es la diurna, la nocturna y la mixta. La diurna está comprendido entre las 6 horas y las 20 horas. La nocturna está comprendida entre las 20 y las 6 horas. Y la mixta es un periodo de tiempo de jornada diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. Bien, ahora les hablaré sobre lo que son los días de descanso. El artículo 69 de la Ley Federal nos dice cuáles vienen siendo los días que el patrón debe de darle descanso a sus trabajadores. Nos dice que por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de un día de descanso con goce a salario íntegro, procurando que el día de descanso sea el domingo. No es obligatorio, pero sí se debe de procurar que sea el domingo. Si se trabaja el domingo, se tiene derecho a una prima adicional de un 25% sobre el salario de los días ordinarios. Los días de descanso obligatorio, según el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que es el 1 de enero por ser año nuevo, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero por la promulgación de la Constitución mexicana, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo por el natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo por ser el Día del Trabajo, el 16 de septiembre por ser el Día de la Independencia de México, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre por ser la conmemoración de la Revolución Mexicana, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a una transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre por ser Navidad y el que determine las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. En los días de descanso obligatorios, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deberá prestar su servicio. Si no se llega a un convenio, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la de Conciliación y Arbitraje. Ahora hablaremos sobre las vacaciones. Son los periodos de descanso legalmente reconocidos para todos los trabajadores en general. Es una prestación que tiene todo trabajador y patrón por el simple hecho de haber trabajado en un lapso dentro de una empresa o un establecimiento. Esto estableció en el artículo 76 de la Ley Federal que nos dice que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a ser a 12 por cada año subsecuente de los servicios. Después de 4 años, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Y bueno, a continuación les hablaré sobre los salarios y los tipos de salarios. Lo que es el salario y los tipos de salarios. El artículo 82 nos dice, de la Ley Federal del Trabajo, nos señala que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Las clases de salario son 4: por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión y por precio alzado. El de por unidad de tiempo, por ejemplo, el pago sería por 1 hora y no hay un contrato de por medio. Por ejemplo, un albañil o un fontanero, que puede ser hora, semana o quincena. Y por unidad de obra, cuando se cobra por obra y tampoco es necesario el contrato, solo se contrata a la persona, por ejemplo, un albañil, para que haga una pared y cuando la termina, la relación laboral se termina. Por comisión, que es la participación personal derivados de una operación o negociación, por ejemplo, las personas que venden seguros, afores, autos, etc. Y por precio alzado,
que es parecido al de unidad de tiempo, solo que unidad de tiempo el patrón paga todos los materiales necesarios y en el de precio alzado el trabajador aporta los materiales como las herramientas para la realización de la obra a precio alzado, el trabajador asume toda la responsabilidad. Ahora les hablaré sobre las clases de salario, que es el salario mínimo, el salario general, el salario profesional, el salario industrial y el salario remunerador. El salario mínimo es el pago mínimo que el trabajador debe recibir en efectivo. El salario general se establece para una o varias áreas geográficas de aplicación que pueden extenderse a una o varias entidades federativas o profesionales. El salario profesional nos dice que se fija y se rige para una rama determinada de la industria o del comercio o para profesiones, oficios o trabajos especiales en una o varias zonas económicas. Y el salario industrial, que es el que se ajusta al tipo de actividades y servicios característicos de diversas empresas o fuentes de trabajo. Y por último, el salario remunerador, que es la retribución cuantitativa justa de acuerdo con las condiciones de servicios. En el artículo 90 nos señala, de la Ley Federal del Trabajo nos señala que el salario mínimo es la cantidad mínima que un trabajador debe recibir en efectivo para los servicios prestados. Bien, ahora les enseñaré otro concepto que son, les explicaré lo del aguinaldo y otras prestaciones. El aguinaldo, como sabemos, es una gratificación económica para la clase trabajadora en apoyo a los gastos que se hacen pues en el mes de diciembre, que es el mes donde vienen las fiestas de Navidad, con motivo a las fiestas, esto dispuesto por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Las otras prestaciones, aparte del aguinaldo, es la prima de antigüedad y se genera por el transcurso del tiempo que tiene el trabajador laborando en esa determinada empresa. El artículo 127 fija normas que los trabajadores deben seguir para disponer de las utilidades. Bien, ahora les hablaré sobre lo que son las obligaciones de los patrones y de los trabajadores. Los trabajadores, como los patrones, tienen obligaciones y prohibiciones para desarrollarse en lo que es su fuente laboral. Por eso se creó la Ley Federal del Trabajo. Les hablaré sobre las obligaciones de los patrones. En el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo es el cual impone todas las obligaciones de los patrones y si viola alguna de estas obligaciones estaría restringiendo la legalidad en las condiciones generales del trabajo. Y las obligaciones de los trabajadores que vienen estipuladas en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que si el empleado se niega a cumplir sus obligaciones, el patrón tiene el derecho de rescindirlo de su empleo. Todas sus obligaciones vienen señaladas en el artículo 134 de la Ley Federal, que son muchas, por eso no se las menciono, pero ustedes pueden leerlas en el artículo 134 de esta ley y vienen todas muy bien explicadas. Un ejemplo es cumplir con las disposiciones y normas del trabajo y entre otras. Bueno, pues estos son todos los conceptos que yo quería brindarles a ustedes como sociedad, como público, porque yo siento que a todos nos hace falta que aprendamos un poco más sobre lo que viene siendo nuestro trabajo, porque muchas veces se pueden aprovechar de nosotros y ni cuenta nos damos. Entonces yo creo que todos deberíamos dar una estudiadita sobre eso para el bien de nosotros mismos. Esto es todo por mi parte. Espero les haya servido mi información. Todo lo investigué para aprender yo y para enseñarles un poco más a ustedes. Y gracias por la atención.